Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos aquí. Vamos a dar inicio a la sesión del CIM, llamada Relación Guías Visitantes, Puntos de Encuentro, Problemas y Abordajes, como han visto ustedes en el póster. Las vuelvo a presentar a mi mesa, la doctora Paola Rodari, de CISA Media Lab, viene de Trieste, Italia, la doctora Adriana Briceño, que viene de la Universidad de British Columbia, y la doctora Marina Sartori de Toledo, del Museo de la Lengua Portuguesa, que está en São Paulo, y tuve la fortuna de visitar hace poco. Ustedes ya vieron sus datos curriculares en pantalla. Bienvenidas todas y gracias por estar aquí. Bueno, para ponernos en contexto del tema del día de hoy, quisiera leerles unas cuantas notas para ya entrar de lleno a la discusión, y antes les voy a explicar la dinámica de trabajo de esta mesa. Reconociendo las diferencias de sus visitantes y operando más allá de todo tipo de barreras, los museos actuales deben ser lugares de inclusión. Esto implica, entre otras cosas, acoger a quienes no tienen acceso fácil al conocimiento, bajo la premisa de que la ciencia debiera ser parte de la cultura, ya que es fundamental para resolver los grandes problemas de la humanidad y del planeta. Una manera que han visto los museos de ser incluyentes es prestándose a hacer espacios para la conversación, especialmente de temas de vanguardia, difíciles o controvertidos, a los que todo ciudadano debemos tener acceso. La pregunta es, ¿son suficientes las exhibiciones para lograr eso? ¿Es suficiente incluir las últimas tecnologías en nuestras exhibiciones para asegurar que se den estas conversaciones entre la institución y sus visitantes? No hay que olvidar que los museos son centros de interpretación cultural, donde se exhiben, comparten, discuten e interpretan significados. A lo largo de su evolución han pasado de ser sitios para eruditos a espacios disponibles para todo tipo de público, y en esta visión sabemos que la mediación juega un papel fundamental. Es precisamente el asunto de la mediación el que más modificaciones ha sufrido a lo largo de la evolución de los museos, ya que hoy consideramos que esta va más allá de la enseñanza y de la transmisión de información. La mediación implica encontrar la manera de llegar a todos, y en ese sentido los guías, o como les llamemos en nuestros museos, han resultado ser los elementos básicos de la comunicación interpersonal. Estos personajes constituyen la interfaz entre el museo y su público. Son ellos los mediadores reales del diálogo entre ciencia y sociedad. Es por ello que hoy en día muchos museos se preocupan tanto por su formación, que debe incluir un mínimo de conocimientos y habilidades, pero que pide igualmente una actualización constante al ritmo que la ciencia y el conocimiento cambian. La sesión que hoy nos reúne busca abordar la pertinencia de los guías de museos, asunto que va desde su función hasta su formación, partiendo de la idea de considerar al guía como un catalizador, que promovería la discusión y que trataría los asuntos que se hayan quedado fuera de las exhibiciones, dando lugar a dinámicas de motivación y de verdadero uso-apropiación de lo que el museo trata de mostrar a sus visitantes. Bueno, vamos ahora a solicitar la intervención de nuestras invitadas, para lo cual vamos a establecer la siguiente dinámica. Vamos a dividir la discusión en dos bloques. En la primera parte les voy a pedir a las invitadas que nos pongan en contexto de cuál es su museo, en qué museo están, a qué museo están asociadas o han estado asociadas, o en qué institución relacionada con museos trabajan, y al mismo tiempo, para empezarnos a enterar más del tema, que nos hablen de cuál es su relación con los guías o cómo ve su museo a los guías. Lo importante es que nos enteremos aquí de en qué institución se encuentran o asociada a ellas y cuál es el papel que los mediadores tienen. Paola, ¿quieres empezar? Buenas tardes. Antes que todo, voy a pedirle disculpa por mi castellano, que es más bien un itañol, pero espero que lo van a entender.
porque hablaba castellano hace 30 años atrás, entonces que ahora es más o menos, pero en todo caso. Como está escrito allá, yo trabajo por una sociedad, pero esa sociedad es propiedad 100% de la universidad, de una universidad que es CISA, que desde muchísimos años es activa en la comunicación de la ciencia. Al interior de la comunidad científica y al exterior de la comunidad científica, por ejemplo, con periódicos para los cienciados, por los investigadores, y con actividades por el público más largo. Y tenemos un máster en comunicación de la ciencia que ese año cumplió los 20 años, entonces es uno de los más viejos, sino el más viejo de Europa, junto con el Imperial College de Londres. Yo trabajo ahora allá, entonces no estoy en ese momento ligada a un museo en particular, pero en mi pasado he trabajado en un museo, en un Science Center, y yo era la responsable del servicio de educación de ese museo por 10 años, entonces, y después trabajé también en la Universidad de Trieste la investigación sobre nueva metodología para la educación científica. Pero en los últimos años trabajo por esa sociedad que no es privada, en realidad es privada, pero es de la universidad, y nosotros trabajamos muchos como consultadores por el desarrollo de nuevos science centers y museos, entonces que ayudamos localmente a dibujar un proyecto, a inventar un museo, a decidir qué tipo de museos quieren hacer y a desarrollar las exposiciones científicas. Y trabajo muchísimo también en la capacitación en comunicación de la ciencia. Con los científicos, o sea que yo trabajo, por ejemplo, ayudando a los científicos a entender qué quiere decir comunicación de la ciencia. También es científico que tienen ya cátedras, son ya profesores, y con los guías. De todo eso me voy a concentrar sobre los guías, que es la cosa que más les interesa hoy. Como en 2005 empezamos a trabajar en la capacitación de las guías a nivel europeo. Fue fundada un comitado en quien todavía fue parte, no sé cómo se diga, que es un comitado dedicado a la profesionalización de los guías de la red de los museos y Science Center europeos. ¿Por qué hicimos esto? Porque, como Carmen dijo antes, porque en ese momento entendimos que los guías son fundamentales en la comunicación de los museos, pero eran también como relegados al margen del museo, no estaban tan considerados. En muchos museos eran nada más los últimos, los peones del museo, o sea que eran a lo mejor mal pagados, mal formados, que no había atención en el papel de los guías. Entendimos que no, que había que hacer algo distinto, que había que concentrarnos en esa profesión y ponernos toda una serie de preguntas muy importantes, porque también faltaban datos. Por ejemplo, datos se dice, datos. Por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? ¿Qué formación tienen? ¿Tienen una formación científica? Sí, no, están jóvenes, están viejos. ¿Qué contratos tienen? ¿Qué papel juegan en el museo? Por ejemplo, ¿qué actividades hacen? ¿En qué modo están organizados al interior de las instituciones? Entonces empezamos a buscar datos sobre esto con unos estudios que hicimos a nivel europeo. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es muy interesante porque nos dimos cuenta que hay una diversidad increíble, o sea que hay, por ejemplo, al empezar muchos nombres distintos, o sea que muchos museos tienen nombres distintos de otros, también en el mismo idioma, y que la estructura, la organización interior es muy distinta también. Por ejemplo, en algunos museos los guías son también los que desarrollan los programas, ¿cómo se dice? Diseñan.
que diseñan los programas y en otros no, hay los guías que son en contacto con el público, pero los programas están hechos para otros. En unos museos hay guías que son especializados en trabajar con los adultos y otros con las escuelas, por ejemplo. En otro no, los mismos guías hacen todo y trabajan con todos. Hay también una variedad de actividades increíble, porque los guías son los que hacen science shows, los que están en las exposiciones, son los que hacen talleres para la escuela, son los que facilitan los debates sobre cuestiones controversias, difíciles, o sea que hacen muchísimas cosas muy distintas. Pero en el mismo tiempo nos dimos cuenta que hay un sentido muy profundo de la profesión, o sea que en realidad toda esa gente, también de distintos países de Europa, del mundo, se reconoce que tienen el mismo papel, que son una profesión. También si son tan distintos en los distintos lugares. Y eso fue muy, muy interesante, porque la pregunta es, ¿qué es ese común denominador? ¿Qué es lo que liga a toda esa gente? Y es la interacción directa con el público, que es una cosa muy difícil y muy, muy refinada, que en muchos lugares la gente, los guías aprenden nada más así porque lo están haciendo y no tienen los instrumentos para hacer, sino su propia experiencia. Y que no hay muchos estudios sobre eso, sobre esa relación. Entonces nos dimos cuenta que se necesita una formación diversa. No, eso no quiere decir que hay museos en que hay una formación muy buena de los guías, mas si estamos hablando de la mayoría de los museos, en general, no hay una buena formación. Entonces empezamos a trabajar sobre cursos a nivel europeo, sobre unos distintos temas, para llegar a entender cuál es la mejor formación y especialización por los guías. ¿Está bien así? Sí, muchas gracias. Después, más informaciones. Ahora vamos a escuchar a Diana Briceño. Al final les vamos a pasar tarjetas para tener una sesión de preguntas. Bueno, voy a hablar un poco primero de mis antecedentes. Y ahora entro en la descripción del museo con el que estoy más familiarizada. Yo estudié biología aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y después de eso me fui a la Universidad de British Columbia a hacer una maestría en enseñanza de la ciencia con enfoques en enseñanza informal de la ciencia. Durante mi trabajo de maestría hice mi investigación en el acuario de Vancouver. De ahí me seguí al doctorado, para lo cual la investigación que hice la hice aquí en Universum, y de vuelta a Vancouver. Ahí estoy en la Universidad de British Columbia, involucrada en la Facultad de Educación, recientemente en un puesto que se dedica más a la divulgación de la información, de la investigación en educación, que realmente especializada en la enseñanza de la ciencia, que dentro de lo que se hace en la Facultad de Educación es una fracción pequeña, pero bueno, sigue siendo mi interés particular. Durante mis estudios de posgrado también me vi involucrada en otros proyectos que no eran los míos propiamente, pero de los cuales participé, muchos de los cuales tenían que ver también con el acuario de Vancouver, y por eso es que les quiero hablar de este lugar. El acuario es una asociación sin fines de lucro que sobrevive básicamente a bases de donativos, las entradas, membresías, eventos, alquilan las instalaciones para eventos diversos y demás, y así es como el acuario se sostiene. La planta de guías, como comentábamos hace un momento, son principalmente voluntarios. Son alrededor de 1000 voluntarios que hacen que el museo, el acuario, funcione como tal. Ellos son los que realmente están dando la cara al público, los que están desarrollando los programas, los que están respondiendo preguntas, los que están presentando los shows que hay, etcétera. Y a estos voluntarios hay una estructura dentro del acuario que tienen coordinadores, que son los que les dan la capacitación y les dan las herramientas que necesitan para llevar a cabo su trabajo.
no remunerado. Y los rangos de edad son muy diversos. Me parece que el requisito es que sean mayores de 15 años de edad para poderse comprometer a ser voluntarios, hasta gente que está ya retirada, jubilada y decide invertir su tiempo en ese tipo de actividades, estudiantes de ciencias, estudiantes de otras disciplinas, etcétera. O sea, como pueden ver, es una gama muy diversa. El acuario el acuario tiene una misión muy clara de hacer promoción de la conservación de la vida marina. Esa es como la guía que tienen para toda la programación, las exhibiciones que desarrollan y demás, es promover una concientización en el público sobre temas de conservación y de ecología marina, para lo cual también hay un departamento de investigación. Me parecen que tienen la investigación con ballenas es particularmente fuerte, comunicación de cetáceos, rescate de fauna en situación de peligro, tienen también programas para rescatar focas y delfines, etcétera. Pero bueno, eso es aparte. La cuestión de programación en educación, tienen un sinfín de programas escolares enfocados para nivel desde kindergarten hasta el último grado de preparatoria. Los maestros son los que voluntariamente tienen que solicitar la participación en estos programas. Hay una cuota que honestamente no recuerdo cuál es el costo, me parece que es algo así como 130 pesos por estudiante para poder participar en los programas. Los programas varían entre 1 hora y 2 horas, los chicos van al acuario y ahí la gente, los guías, que están a cargo de los coordinadores, son los que realmente llevan a cabo las demostraciones, las explicaciones y las actividades que los chicos, dependiendo del nivel que tengan y dependiendo del enfoque de la actividad que los maestros hayan elegido, sea cuestión de adaptación al medio marino. Para los más pequeños siempre tienen unas cosas como muy llamativas, camuflaje y coloración de la vida marina, cosas de ese estilo. Y ya más adelante la problemática, pues contaminación ambiental, etcétera. Tienen eso, tienen un programa móvil con el cual los guías, una vez más, llevan una camioneta cargada de materiales y de especímenes de demostración, y con eso llegan a comunidades que no necesariamente tienen acceso a la institución que está en la ciudad, que cuesta muy caro mandar a los estudiantes. No todos los estudiantes pueden pagar esas cuotas, y las escuelas públicas, que son la mayoría de las escuelas que hay en Vancouver, no tienen ya más dinero para, además de todo, pagar las cuotas, pagar el transporte, etcétera. Entonces esta camionetita va de comunidad en comunidad llevando un pedacito de lo que tienen dentro de las exhibiciones a los lugares. Tienen kits, tienen material que los maestros pueden adquirir, currículum desarrollado para poder hacer los vínculos entre las exhibiciones y los programas que hay dentro del acuario y hacer las ligas en el salón de clases. Entonces realmente es muy completo, y los guías son los que se echan el paquete encima. Como dije anteriormente, dada la diversidad de guías que hay, realmente la profesionalización del asunto ha sido una cosa muy empírica. A lo largo de los años se ha hecho prueba y error, y qué funciona, qué no funciona, qué se ajusta, de manera que ahora la cosa funciona suavemente, ya como muy armado, está muy estructurado, como capturan a voluntarios nuevos, cómo los capacitan, cómo los mandan al piso, cómo regresan ellos con dudas, y una capacitación constante que están recibiendo ellos. Pero bueno, eso no se dio de la noche a la mañana, obviamente ha sido un proceso que ha tomado años, y bueno, así es como funciona. No sé si… Bueno, tienen campamentos, tienen cursos de verano, etcétera. En fin, el resumen es: todas las actividades del acuario las llevan a cabo los guías, son voluntarios, no reciben un 5 a cambio de ello. No solo eso, sino que el compromiso temporal está por escrito, y ellos se comprometen a estar ahí las mañanas o las tardes o el fin de semana, el tiempo que ellos puedan, pero es un compromiso que ellos cumplen, y así es. De nada. Buenas tardes. También tiene… No, agora sim, porque também não hablo espanhol.
aquí hablo español, no hablo español, entonces voy a hablar en portuñol. Entonces tenemos aquí el itañol, el portuñol, el español. Como trabajo en el Museo de la Lengua Portuguesa, esto es muy rico, tener todas las lenguas, el Babel junto. Pero empiezo a hablar de mi formación, como de mi carrera, porque pienso que es importante la información para quien empieza la carrera como guía. Yo empecé como maestra de artes para niños y jóvenes, y a mí era muy importante llevarlos a los museos, y en Brasil a 15, 20 años atrás, ainda no sé, los grupos escolares no se estaban acostumbrados a ir a los museos, y sentía mucho cómo no había alguien que hiciese la mediación, y empecé a estudiar y a tentar y a hacer, y acabé yendo para los museos. En el momento trabajo en el Museo de la Lengua Portuguesa como coordinadora se dice, del núcleo del servicio educativo. La tenemos como 20, decimos mediadores o 20 guías, que son fixos, contratados, trabajan 6 horas por día y hacen todo tipo de mediación. Todo lo que tiene relación con el acervo y el público, los distintos públicos y las distintas formas de mediación, sea grupos escolares o el público, ¿cómo se dice aquí? Espontáneo también, ¿sí? Casual, el público casual, o otros, porque también nos vamos al hospital para llevar, como tratamos de un patrimonio intangible, es una cosa muy específica, se dice también, específica, y los mediadores intentan trabalhar o que é a língua e a cultura brasileira, né? A identidade. Los guías todos los días tienen un momento para desenvolver nuevas formas de mediación, juegos, que hacemos muchos juegos, dinámicas, otras actividades, y también un tiempo de estudio que se puede hacer en grupos de estudio que les interesa a 2 o a 3, o estudios que importan o deben ser hechos por todo el grupo. También entonces hay una formación continuada se dice continuada. También tenemos una vez por mes 2 horas de encuentro para que también estudiemos juntos y troquemos las necesidades o las cosas que necesitamos para continuar nuestro trabajo. Acho que es esto. Muchas gracias, Marina. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar al debate de verdad. Bueno, de lo que han comentado las invitadas, vamos sacando algunos datos muy interesantes que muchos de nosotros conocemos. La gran diversidad en lo que es un guía, y empezando por todos los nombres que reciben, y el asunto del empirismo, que va muy relacionado a la formación. La formación es un hecho, una necesidad, pero muchas veces se aborda de manera empírica, algunos museos con mayor o menor esfuerzo según las posibilidades, por lo que nos han contado aquí.
Bueno, para iniciar ya el debate, que se pueden interrumpir entre ustedes, quisiera empezar con la primera pregunta, quien la quiera tomar. La primera pregunta es que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué ocurriría si en mi museo o en cualquier otro que conozcan o que quieran tener como referencia no existieran guías? Yo me puedo imaginar que por lo menos de entrada muchos de los equipos se quedarían sin visitantes. Pero ¿qué podrían comentar ustedes al respecto? Bueno, hay una diferencia entre en primer lugar hay una diferencia entre los museos que tienen exposiciones muy ricas y muy bien diseñadas y los museos que tienen exhibiciones muy sencillas y sin mediación en la exposición, en el alistamiento del museo. Porque un museo que tiene, por ejemplo, una exposición muy rica, multimedial, totalmente autosuficiente, puede en principio estar sin guías. Y en cierto sentido, una exposición debería ser autosuficiente y no tener necesidad de los guías. Los museos chicos, sin guías, no hablan, porque las exposiciones, por ejemplo, hay nada más unos objetos puestos por allá, no se entiende qué son, por qué son y necesitan a alguien que te va a contar el significado de esos. Pero, entonces, en mi opinión, del punto de vista de quien dibuja una exposición, siempre debería ponerse el objetivo de diseñar una exposición que puede funcionar sin guías. Pero en el mismo tiempo, una exposición buenísima, maravillosa, sin guías, no puede hablar a todos, no puede aprofundir los argumentos, no puede modificar su narración según los bisoños de los visitantes, las necesidades de los visitantes. Entonces, la guía no es inútil, también si la exposición es maravillosa. La guía es necesaria porque la exposición haga más que nada más presentar sí misma, pero también presentar debates, trabajar con las escuelas, todo, y hablar con distintos públicos en una distinta manera. Esa es mi opinión. Gracias. Adriana. Yo creo que esa pregunta es muy relevante considerando el tipo de museo del que estemos hablando. Creo que, y sin ganas de generalizar, obviamente siempre hay excepciones, pero en general, si consideramos museos de ciencias por un lado y museos tal vez de arte por el otro, el papel de los guías es distinto. La manera en que se ha desarrollado el papel de los guías en los diferentes tipos de museos toman una relevancia particular. Creo que los museos que tienen más este concepto tradicional de no hablar, no tocar, etcétera, que en general son los museos de arte, aunque eso está cambiando también, pero todavía uno puede entrar a una galería de arte y eso es silencio, y todo el mundo está observando y realmente no hay esa interacción abierta con el público que uno ve en un centro de ciencias o en un museo para niños, donde es ruido y corres y tocas y es muy distinto, y el papel de los guías en ese tipo de lugares es muy particular. Si los borramos del mapa, no pasa nada. Ellos son los que sostienen los programas, ellos son los que atraen a la gente, ellos son los que las mantienen engaged, las mantienen involucradas, participando, discutiendo y realmente siendo parte de la experiencia. Sí. ¿Estarías de acuerdo, Marina? Lo respondo primero con la voz del visitante. Más de una vez, sí, un momento, he encontrado visitantes en el museo, empezó a conversar y decir una cosa a la otra, tal, y al final me dicen, yo que no estoy siempre como el mediador, ya estuve en este museo 2 o 3 veces, pero nunca había percibido esto.
Entonces pienso que el mediador en algunos museos se podría percibir cosas sin un guía, pero la experiencia no sería tan potencializada. Y creo que eso es el papel del mediador, potencializar la experiencia del visitante. Muy bien, sí. Adriana. Tú que hablabas de exhibiciones, que una exhibición que es bien hecha y que es muy llamativa y que es, no, en teoría no debería requerir a alguien para que el público estuviera con ellos. No sé si estoy de acuerdo. Yo creo que justamente uno de los papeles fundamentales de los guías o mediadores o como quieran llamarles, ese papel de atraer a la gente, que por más espectacular que sea algo, sin ningún problema pueden pasar de largo sin ponerle mayor atención. Una gente que te está diciendo, mira, ven, y te cuenta y te dice, te atrae de una manera más personal y te involucra con eso de una manera que difícilmente una exhibición sola pudiera hacerlo. Eso es lo que yo opino. Paola. Sí, no soy en desacuerdo, soy bastante en acuerdo, pero quería explicar mejor lo que quería decir. Del punto de vista de quien dibuja una exhibición, tiene que dibujar una exposición que sea autosuficiente. Imaginamos los exhibit and son, los aparatos interactivos como lo están aquí en el Universum, son aparatos que se pueden tocar, se pueden utilizar sin guías. Y eso es buena onda, eso es lo que hay que hacer. Porque si yo pongo un experimento en una mesa y necesita lo científico que está ahí y que explica, eso no es museo, eso es un experimento científico que es muy buena divulgación, pero no es una exposición. Una exposición tiene que ser independiente. Pero es claro, estoy de acuerdo con todas ustedes, que después de eso el guía le pone algo más. El guía le pone la capacidad de hablar a todos y de entender las necesidades de todos y de hablar con la persona que está adelante. Y eso, vamos a regresar a lo que decía al empezar, que la cosa más importante es esa relación que se pone entre el guía y la gente, que es muy difícil, y que tiene que ser distinta como distinta es la gente que tiene enfrente. Apenas completando, pienso que la relación visual es muy importante, el ojo en el ojo, el diálogo, pero entiendo que dice Paola también que lo ideal tal vez sea que el mediador se hace no presente físicamente, pero en el trabajo, en la montaje de la exposición, se tiene también el mediador que piensa esta forma de comunicación para que el visitante se pueda hacer también solo, cuando no hay una otra persona. Pensando también en algunos museos que no pueden trabajar no tienen financiamiento o mismo no pueden trabajar como voluntarios. Entonces es importante que se piense mismo la mediación sin el mediador presente. Gracias. Bueno, entonces están hablando ustedes de la necesidad de que exista esto que llamamos mediador, ¿no? Tanto en la misma concepción de los equipos como en la atención al público. Y entonces la siguiente pregunta que les haría es si no obedece esta necesidad tan apremiante que todo mundo explica a una mala concepción, mal diseño o mala conceptualización de los museos. O sea, finalmente estamos sobre todo hablando de los museos como están actualmente, ¿no? Como foros de discusión, etcétera. Entonces, la visión de museo que exhibe objetos, que tiene equipos autoexplicados, que no necesitan un mediador, que se pensó todavía en la década de los 80 que se iba a lograr el diseño ideal, no existe, porque son muy raros los casos de este tipo de exhibiciones que tú mencionas, totalmente autocontenidas, que tú puedes abordar sin que nadie te esté explicando, porque además han mencionado ustedes la necesidad del guía como motivador,
no solamente como explicador o intermediario, ¿no?, para la comprensión, sino como un motivador. Entonces, ¿podríamos cuestionar nuestros museos si están funcionando como originalmente pensamos, dado que necesitamos a este personaje? ¿Quién la toma? Yo empiezo. Yo creo que más que estar mal planteados o mal conceptualizados, ha sido la evolución de los museos. Ha sido una cosa histórica en la que de un tiempo para acá se ha volteado el enfoque en los objetos y en el contenido en sí del museo, y se ha dado un enfoque más al visitante y a la experiencia que el visitante puede tener en el museo. Y entonces, respondiendo a eso, se busca ofrecer una experiencia más personal, que tenga relevancia en el contexto cultural en el que se está hablando, que tenga vínculos con la historia cognitiva y personal de la gente que visita el museo, o que tal vez que extienda vínculos a la gente que no visita el museo, pero siempre teniendo a los visitantes como eje. Entonces, creo que eso, el papel de los guías actuales, y vemos que es un papel fundamental, responde más a esa nueva conceptualización de museo como un espacio para la discusión, para la conversación, para el cuestionamiento, para el debate, que un museo tradicional mal concebido. Perdón, entonces estamos hablando de otro tipo de institución. De museos, sí, de museos que han evolucionado y que ahora son espacios que no eran los que eran a principios del siglo pasado. Son espacios diferentes en los que se ha revalorado el papel del visitante como un elemento del museo y no simplemente como un espectador. Y bueno, y el papel que tiene el museo y los guías como parte de la institución en facilitar esa experiencia. Bueno, le voy a pasar la palabra a Marina, pero la pregunta sería, ¿y cuál es la diferencia que tenemos, por ejemplo, con una escuela? Apenas completando lo que dice Adriana, pienso que también el público es distinto, ¿sí? La manera como las personas hoy se relacionan con todo el entorno y el conocimiento, y también no apenas el conocimiento, más el hacer cultural, la búsqueda de todo esto, también cuenta en esta transformación. Pues, si puedo completar, hay distintos problemas. Para mí hay museos distintos y es bueno que sean distintos. No es que todos los museos tienen que ser lo mismo, eso sería una locura. Por ejemplo, en Florencia hay el museo donde están los instrumentos de Galileo, que claramente el instrumento en sí mismo es la cosa más importante, y es tan bello como un Diego Rivera que tiene que verlo. No sé, no tiene que poner demasiadas cosas alrededor, porque vas a disturbar ese encuentro con ese objeto. Entonces está bien que ese museo sea más conservativo, y los guías tienen que trabajar en otra manera que no en un museo de tipo interactivo. Pero es verdad que también en un cierto tipo de museos ha cambiado el público, ha cambiado la sociedad, y tienen que cambiar también los museos porque tenemos más necesidades. Pero, tercer punto, es también verdad que hay exhibiciones que están mal concebidas. Y están mal concebidas porque para concebir una exposición se necesita mucho dinero para la búsqueda del sentido de la exposición, antes que para construir las cosas. A construir las cosas puede ser el 20%, el 80% de los gastos de la concepción, es pensar, es mediar, e incluir la mediación en ese pensamiento. Desafortunadamente no siempre tenemos los recursos para hacer. Lo digo yo como consultadora de museos. Muchas veces no tengo bastante recursos para pensar bastante a lo que estoy haciendo. Ya. ¿Qué opinarían ustedes de esas exhibiciones llamadas interactivas con muchos recursos tecnológicos que tienen un guía a un lado? Es un problema de diseño, como dice Paola, y un problema de dinero, pero eso no debería ocurrir.
¿Cuál sería la solución para evitar eso? Para tener en exhibición ese tema en un medio que aparentemente tiene alta tecnología, pero que requiere de un guía. ¿Cómo lo solucionaríamos en un museo? ¿Alguien? Primero, pienso que hay equívocos cuanto a la interactividad, o qué es la interactividad. Y una otra cosa que costumo decir es que ¿de qué tecnología hablamos? Porque la pena, el lápiz, es una tecnología y una tecnología mucho importante. Un lápiz, o que se hace con un lápiz. Entonces pienso que cuando se tiene mucha tecnología o tecnología, como se dice hoy, la alta tecnología, algo como esto, también los guías mucho es porque hay un equívoco de alguna forma. Los dos tienen que convivir a espacio, como decimos, enriquece, potencializa, provoca, pero si hay muchas cosas, pienso yo, algo está errado. Yo trabajo en un museo que es totalmente tecnológico, de tecnología de punta, porque piensa algo inmaterial. Entonces necesita de la tecnología como soporte, pero en otros museos pienso que a veces hay un equívoco sobre lo que es interactividad. ¿Quieres decir algo? Sí, puede ser una falla de diseño, por supuesto, o puede ser un diseño pensado de esa manera, que sea tecnología de primerísima punta y de nivel muy impresionante para cualquier ciudadano común, y que aún así requiera de un guía para funcionar. Les voy a dar un ejemplo. Me parece que es el Museo de Ciencias de Boston, pero no podría estar equivocada en cuanto al museo. Estoy segura que es en Estados Unidos. Desarrollaron, en conjunto con alguna universidad, que me parece, no sé cuál es, pero bueno, desarrollaron un proyecto para hacer unos guías virtuales con una tecnología similar a la que usaron para algunas películas, Avatar y no sé cuánta cosa. Son realmente animación, todo es computarizado, pero son personas que contestan, son interactivos, la gente puede hacerles preguntas, ellos les dicen, ¿qué te interesa? A mí me interesa aprender sobre estrellas, entonces te recomiendo que vayas para allá, pero todos son dos guías virtuales. El guía de carne y hueso tiene que estar ahí para facilitar la interacción con el público, simplemente porque los guías virtuales funcionan con reconocimiento de voz, y si tienen 100 personas haciéndoles preguntas con tono de voz distintos, con acentos diferentes, eso no funcionaría. Entonces necesitan el guía para que los guías virtuales estén programados a reconocer la voz de esa persona y poder así contestar las preguntas de la gente. Es un ejemplo de cómo la tecnología no está peleada con la participación humana, y puede estar concebido así desde la raíz, aunque obviamente ejemplos como el que tú pones también pueden estar presentes. Paola. Muy brevemente, sí, el problema es que la cosa más importante son las personas, no las tecnologías. O sea que pueden hacer una exposición, concebir una exposición muy tecnológica, pero sí hay muchas personas que piensan mucho en lo que están haciendo. El problema no es tecnología sí o no, el problema es hay demasiado pensamiento antes de esa tecnología. El problema ¿cuál es? Es que hay que convencer los que pagan, los clientes, los fundadores, whatever, hay que convencer a esa gente que ha invertir en las personas, que las cosas más importantes es la gente, sea en la concepción de las exposiciones, sea en las guías. Que la persona, al final, el trabajo de pensamiento de las personas es más importante.
que todas las otras cosas. Ya, gracias. Bueno, para cerrar esta pregunta de si necesitamos o no de los guías o si es un problema de diseño, haciendo el ejercicio, por ejemplo, el acuario es un museo que se visita desde muchos siglos atrás. ¿Por qué ahora se plantea con guías y con mediadores? Sí, Perdón, pienso en ese ejemplo porque sí. es un museo que yo obedece creo mucho al que ejemplo. va totalmente de la mano con el desarrollo de los programas educativos que en un inicio tal vez no existían y si era simplemente un lugar de exhibición en que la gente entraba, veía lo que había y para afuera. Ahora con ese interés que hay de llegar a los niños, de llegar a los maestros, de llegar a comunidades que tal vez no pueden acceder a los lugares y demás, es cuando el papel de los guías se volvió más fundamental, que realmente atender grupos escolares que entran a cientos por día, se requiere orden, se requiere alguien que dé estructura, se requiere un mensaje concreto que se quiere llevar, cierta currículum, si queremos verlo de esa manera, que se tiene que cubrir, alguien que tiene que estar interactuando con los maestros, o sea, se requiere una estructura de personal que a lo mejor hace 30 años no se requería porque simplemente no había la necesidad. Entonces, yo creo que en el caso particular del Acuario de Vancouver va totalmente de la mano con el desarrollo de programas escolares, que es la mayoría de los programas que también tienen noches, eventos, no sé cuánto, es más, pero para lo cual también requieren guías, pero son los menos. Y también con la comercialización del lugar en sí como un sitio turístico que atrae una cantidad de visitantes impresionantes al año, locales y no locales, gente que está de paso, turistas que es un atractivo turístico de la ciudad. Entonces dejó de ser un lugar pequeño de uso local a convertirse en esta institución que recibe miles de personas al año y que necesitan una atención, una estructura y necesita pues este asunto también como de comercialización, que si la foto aquí para después y sacar dinero de eso, que si los programas, los shows con las ballenas y con los delfines, entonces necesitan entrenadores, necesitan gente que esté interactuando con el público, etcétera, cosa que antes no se requería. Pero bueno, este asunto de la atención a las escuelas, de hecho, es una concepción que se tiene del museo educativo, ¿no? Desde el siglo XIX. Y justamente el cambio ha sido que el museo educativo no es solo el museo que atiende escuelas, sino es un museo que es para todo mundo. Entonces, pensando en el público casual, que no sea escolar, ¿por qué necesitamos al guía? De cualquier manera, el guía es, desde mi perspectiva, el elemento del museo que atrae al público, que lo involucra y que le da ese toque personal y ese toque social a la visita. Y como sabemos, a los museos entran gente generalmente en grupos, familias, grupos escolares, parejas, y esa interacción con el grupo individual es sumamente importante, pero la interacción con el personal del museo es tan o más importante que la interacción que puede haber entre el mismo grupo de visitantes. Entonces pues se ha valorado eso también. Sí. Paula. Una concepción bastante nueva, no nuevísima, pero probablemente que no hay en todos los museos, es que los guías son también ambasadores, no son nada más guías para todo, pero singularmente pueden ser ambasadores de particular comunidad. Por ejemplo, si estoy en una ciudad en que hay una comunidad musulmana, por ejemplo, si tengo guías que son musulmanas, esas guías tienen más facilidad de hablar con la gente que tiene la misma religión, que compartirse las mismas culturas. Si, por ejemplo, el guía es muy joven, es más fácil que ese guía muy joven puede hablar con los jóvenes que tienen la misma edad. Si los guías son, por ejemplo, voluntarios, pero que tienen una tradición, por ejemplo, gente que está retirada del trabajo, pero que tiene un pasado profesional muy interesante, ellos son portadores de una sabiduría que está afuera del museo. O sea, el guía no es estándar, no es que son todos iguales, los guías son personas, y si son distintas, eso quiere decir que el museo puede hablar mejor con distintas comunidades y hacer, por ejemplo, inclusión social, pero también valorizar sabidurías que están afuera del museo. Claro. Bueno, yo recuerdo una excelente visita al Museo de la Lengua Portuguesa,
que si no nos la ha dado a un colombiano y a mí una guía que hablaba en español, pues no hubiéramos tenido la experiencia tan buena que tuvimos, porque pues todo estaba en portugués, ¿no? Muy bien, bueno, viendo esta situación de la necesidad de los guías, esto está muy unido a la necesidad de su capacitación, tomando en consideración que son muy diversos, en parte por esto que nos narras tú, de como embajadores que atiendan distintas necesidades de público, son la cara directa del museo con la gente. Cómo resolver el asunto, no resolverlo, cómo empezar a abordar el asunto de la capacitación para que se conserve esta diversidad, para que se sientan seguros, para que realmente se establezca esta comunicación interpersonal con el visitante. ¿Nos pueden hablar de sus museos, cómo solucionan o qué enfoque le dan al asunto de la capacitación? Bueno, por lo que veo, por el momento la cosa que funciona más bien, que es más eficaz, es que, como también ha estado dicho aquí, es que hay una formación inicial. Y la formación inicial puede ser local, por ejemplo, y normalmente la formación inicial es la formación que nada más da la capacidad al guía de organizar unos talleres o hacer unos programas. Es una formación nada más inicial, pero eso no es absolutamente suficiente. Se necesita lo que estaba dicho, que es la formación continua al interior del mismo museo, en el sentido que por ejemplo, para hacer que todos los distintos guías, a lo mejor con distintos papeles, con distintas formaciones, etcétera, trabajen bien juntos sobre lo que está cayendo en el museo, se necesita que se encuentren continuamente, o sea que no es bastante una semana o un mes o 2 días al inicio, hay que necesitar esos continuos reflejar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y qué público tenemos, qué se está pasando. Pero hay también un tercer nivel de formación, de capacitación, que es sobre particular problemas, y eso, por ejemplo, la inclusión social. ¿Qué vamos a hacer con la inclusión? O las mujeres, cómo debemos trabajar así que hay más mujeres, más niñas en nuestros museos, o otros problemas. ¿Cómo podemos facilitar debates muy difíciles sobre problemas que están realmente muy, muy difíciles, como experimentación genética o nanotecnología, etcétera? Eso tercer nivel de capacitación normalmente no puede ser realizado en un museo singular, porque es muy costoso, necesitas experiencias que llegan de afuera, necesita prácticas de a lo mejor el museo no tiene. Entonces en ese nivel lo que se hace, que se va a hacer también mañana, es de juntar museos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, y hacer unas capacitaciones que están miradas sobre. Y yo pienso que ahora como ahora necesitamos todos los 3 niveles. Ya. Hay un momento que es la capacitación inicial de alguno que nunca fue guía, y otra de aquel que ya se pasó por varios museos o centros, instituciones culturales. En el Museo de la Lengua Portuguesa empezamos, el mediador cuando llega pasa 2 semanas haciendo una inmersión en el acervo, porque somente será capaz o posible pensar en formas de dialogar con el público si entiende y se apodera del acervo, del conteúdo del acervo. En esta semana también
intentamos trabajar con él en diferentes públicos. Es un inicio que se prolonga siempre de públicos, cómo podemos trabajar con los idosos, con los chicos, con las personas que son sordas, cegas y todo más. Una otra cosa que es importante, que Paola ha hablado un poco, es la diversidad de miradas de los mediadores. Un grupo multidisciplinar, ¿es como se dice aquí? Multidisciplinar, porque uno ayudará al otro con diferentes miradas. El que fez filosofía, el que fez pedagogía, artes, así va. Pero pienso que la formación debe ser continua, siempre estudiando, capacitando. Y hacemos una cosa que es importante, es ese pool de museos, como dice, porque no se tiene recursos para hacer siempre. Entonces se puede una semana al año hacer un seminario que se trae especialistas para hablar con los mediadores, pero si se hace algo como en varios museos juntos, se gana mucho. Sí. Yo solo quisiera puntualizar algunos de los retos. Es realmente capacitación de guías, es sumamente complejo por diferentes motivos, así que no creo responder la pregunta, sino más bien puntualizar por qué es tan complejo y por qué, pues a qué nos enfrentamos, ¿no? Como la diversidad, como ya hemos hablado, hablamos de guías como si fuera un grupo totalmente homogéneo, cuando no es así. Particularmente las instituciones que trabajan con guías a base de voluntarios, la rotación de personal también es impresionante. Cada 6 meses llegan cientos de personas nuevas, si bien nos va. Entonces es una cosa que obviamente también mantener una continuidad en la capacitación pues es complicado. Por otro lado hay capacitación, la capacitación debe de abarcar varios puntos, desde el contenido y cuestiones de muy temáticas del contenido, de la cosa que se va a hablar. En el caso del acuario, por ejemplo, también manejo de animales, se hacen muchas demostraciones y demás, se necesita capacitación también, saber cómo manejar los animales, qué requieren, más allá de la información que se le va a dar al público, que tengo que saber yo para que esta estrella de mar no se me muera a los 2 días. Y bueno, y obviamente la cuestión pedagógica, que ya es otra cosa totalmente distinta, y que trabajando desde chavitos de 14 años hasta jubilados, pues es un reto gigantesco. Y bueno, y si le añadimos además la complejidad de que la pedagogía tiene que ser pedagogía consecuente con la filosofía de la institución, y además enfocada a los diferentes públicos, porque no es lo mismo trabajar con escuelas que con familias, que con niños, pues la complejidad es enorme. Muchas gracias. Bueno, estoy entendiendo un poco de lo que mencionan, que hay un cierto contenido de imitación, en el buen sentido, de guías más experimentados a otros, que puede suplir o complementar la capacitación, o podríamos hablar de que cada guía tiene su estilo, o de que en un museo se tiene un estilo en general, que los guías nuevos que ingresan lo imitan de alguna manera. Podríamos pienso que podemos decir que hay metodologías o cosas en que se acredita, como para nosotros en el Museo de la Lengua Portuguesa acreditamos que los conocimientos se construyen. El visitante, la experiencia del visitante es el más importante, y que el educador la potencializa. Entonces, pienso que hay cosas que se tienen que tener como el conjunto, con una metodología que creemos, mas mesmo así cada guía es distinto,
y trae su personalidad y también sus creencias, algo así. Bueno, en nuestros estudios en Europa sobre los museos, qué tipo de formación normalmente los guías reciben, salió que las dos cosas más, la cosa más difundida es los que se llama shadowing, que no sé cómo traducir en castellano, que exactamente cuando el joven guía sigue el señor y aprende así. Eso es lo que se hace en casi todos los museos. Estás empezando y como sombras, ¿no? Los sombras, shadowing, sí, es hacer la sombra, decíamos así, hacer la sombra. Y eso se hace casi en todo lado. Y también se hace que hay un estilo local, porque por ejemplo, un museo es muy bueno hacer sign show, y cuando el nuevo guía llega al museo, aprende a hacer el sign show como los hacen todos. Y eso es muy bueno, no hay nada mal en eso, pero si la formación se limita a esas dos metodologías, nada más imitar lo que son más viejos de trabajo y nada más hacer lo que se hace. El problema es que los guías no tienen una real manera de reflexionar qué están haciendo, cuál es el sentido de lo que están haciendo y cuáles son los objetivos pedagógicos o de comunicación que están poniendo a hacer. Y entonces por eso se necesita cambiar de nivel, hacer una formación que es mucho más que eso. O sea que independientemente del hecho que haya museos que tienen estilos distintos y que hayan guías que tienen estilos distintos, la cosa más importante es ponerles una pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Y qué tipo de interacción estamos poniendo con los visitantes? Si no es nada más hacer cosas que puede ser muy buenas, pero no puedes crecer porque estás nada más repitiendo una mecánica. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, quisiera que tratáramos una última pregunta, y es ¿qué nos pueden decir de la investigación de corte educativo, quizá, sobre el asunto de la mediación? ¿Qué conocen en los países donde están? ¿Qué tipo de investigaciones se hacen al respecto, ya específicamente sobre el asunto de la mediación como objeto de investigación? Bueno, si bien los estudios de público se han desarrollado en las últimas décadas de manera muy importante, me parece que el enfoque de las investigaciones formales que se han hecho en museos han hecho eso, estudiar al público o a los públicos de los museos, y el acervo que se tiene en ese sentido es bastante rico. Sin embargo, los guías no figuran mucho dentro del cuerpo de investigación, pues en el área de estudios de público o estudios de museos. Las investigaciones formales son limitadas, incluida la capacitación, incluidas las estrategias que funcionan, que no funcionan, estrategias dirigidas, no dirigidas, etcétera. Es todo muy empírico, y el acervo de investigaciones formales tiende más bien a ser muy escaso. Sé de algunos ejemplos de investigadores que han intentado empezar a dilucidar cómo es la relación entre los mediadores y las familias, o entre mediadores y maestros y grupos de escuelas, pero es realmente muy incipiente y definitivamente pues un área por explorar, y que definitivamente será importante para informar todo este tema de capacitación y demás. Y bueno, teniendo datos, siempre hay algo que se puede aprender de la experiencia de los otros museos del mundo entero. Entonces pues hay mucho por hacer. ¿Alguien más? Sí, no puedo que confirmar lo que Adriana dijo, es que hay casi nada investigaciones, casi ningún estudio sobre la interacción entre los guías y el visitador. Que hay estudios sobre el visitador, o que hay estudios unos sobre el guía
no en la interacción. Por ejemplo, estudios demográficos o de perfil sobre quiénes son los guías, estudios sobre la autopercepción, o sea, cómo los guías perciben su mismo trabajo. Ajá. Pero en el encuentro de los dos no hay casi nada. Muy poco. Es curioso que siendo un tema tan importante Es muy esté complejo. relegado, sí. Un estudio formal sobre una interacción como eso es muy, muy complejo. Pienso que una de las cosas es que una investigación empieza con un pesquisador, investigador, o principalmente con la experiencia. La persona que hace y piensa, oh, ¿qué estoy haciendo? Y pienso que esto es una de las cuestiones, porque se empieza, ainda es muy nuevo el trabajo de guías, si pensamos el nuevo papel del museo que decíamos acá. Y los guías están trabajando y produciendo o refletiendo menos tal vez do que podrían para empezar una pesquisa, una investigación. Muchas gracias.